Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie El Libro de los Hechos, tema número 15. Vamos a estar en Hechos 4, si no está ahí, 4 del 23 al 35. Y esta es la tercera parte, por así decir, de enfrentando la persecución. Hechos 4, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno, escuche, según su necesidad. Padre, te pedimos en esta tarde que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, que tú abras hasta lo más profundo de nuestro corazón y alumbres con tu luz, como cantamos hoy, Señor, que tu palabra hoy sea lumbrera a nuestros pies. Padre, te pido que tú nos enseñes tus caminos, son mucho más altos que nuestros caminos, y tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tú renueves, Señor, en nosotros todo lo que necesita ser renovado. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros como solamente tú sabes hacer. Que no sean mis palabras, pero que sean tus palabras hablándonos, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de cómo enfrentar la persecución, la segunda parte. El punto principal que tocamos, para aquellos que recuerdan, fue con referencia a lo que los discípulos que habían escuchado lo que Pedro y Juan habían enfrentado, oraron. La muerte de Cristo fue un evento que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Siempre fue el plan de Dios, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, todo. Este conocimiento parece pasar desapercibido en la vida de muchos cristianos de hoy, los cuales siempre están llenos de ansiedad por el día de mañana. ¿Cuántos están ansiosos por el día de mañana? ¿A cuántos se llenan de ansiedad por el día de mañana? Es normal, es parte de nuestra naturaleza, nos llenamos de ansiedad. Pero escuche, Dios está en mañana. Se lo vuelvo a repetir, Dios está en mañana. Cuando usted se despierte por la mañana y la alarma empiece, y usted ya empieza antes, ya tengo que levantarme, ya Dios está ahí. Ya Dios está ahí. Entonces a Dios no lo toma nada por sorpresa. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad entonces? ¿Acaso nuestras vidas no están en la mano de Dios? Y Dios se interesa por nosotros. Y le place hacernos el bien. Imagínense, una vez está, no, cuando lo vean me lo voy a desquitar. Pero Dios no es así.
Gloria a Dios por eso. Imagínense si Dios tuviera, no, deja que se despierte, que lo voy a agarrar bien suavecito. No, Dios nos quiere extender su misericordia. Amén. Ahora, estos cristianos oraron de una manera diferente a lo que cualquier otra persona en su lugar oraría. Ellos oraron según el plan de Dios. Escuche, según el plan de Dios. La Biblia una y otra vez nos garantiza que Dios responde nuestras oraciones, siempre y cuando oramos conforme a su plan, a su voluntad, no a la nuestra, no a la nuestra. Ellos oraron según el plan de Dios, según la voluntad de Dios, porque siempre la iglesia, siempre, ha enfrentado persecuciones y rechazos. No es nada nuevo. Pero la gran comisión que el Señor nos delegó no depende de nuestra condición actual de paz o de guerra. Se lo vuelvo a repetir. Nuestro mandamiento, la comisión que Dios nos ha dado, no depende de nuestra condición actual de paz o de guerra. Tampoco depende de que si el gobierno está a nuestro favor o no. No sé cuántos recuerdan, hace como 2 años, creo que son como 2 años o año y medio, el gobierno legalizó el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Alguien recuerda eso? Pusieron la Casa Blanca, le pusieron las luces del arco iris, etcétera, etcétera. Y para muchos quizás eso fue como que un golpe bajo, como que perdimos la batalla. Pero en realidad, ¿en qué afecta eso a la iglesia? En nada. Porque estamos llamados a predicar el Evangelio, aunque la Casa Blanca diga que sí o que no, o que el gobierno apruebe o desapruebe. Lo que está en juego aquí es el alma del hombre. Es el alma del hombre. Recuerdo que muchos cristianos se entristecieron con la noticia. Se sintieron como que, pero no. La misión de la iglesia no depende de lo que el gobierno decida. Nosotros tenemos una batalla que pelear a todo momento, y es la batalla por las almas. Los hombres necesitan volverse a Dios, independientemente de su abundancia o escasez, o si están en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Y estos discípulos entendieron la urgencia del llamado. Y en Hechos 4:29 dice, viene la oración de ellos, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y por favor, es lo que significa esta frase, por favor, danos la oportunidad de hablar con todo de nuevo tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y esto aquí es uno de mis pasajes favoritos, porque estos cristianos no piden ser librados de las amenazas en su contra, lo hablamos la semana pasada acerca de los 3 hebreos. Dios no los libró a ellos de caer en el horno, Dios los libró en medio del horno. Quizás ustedes piden, Señor, no me metas mira, para que no tengas ni que molestarte, no me metas en el horno. Pero Dios le place hacer así. Dios es el herrero, que necesita que estemos bien calentados para entonces golpear para formarnos. Aunque usted lo reprenda, aunque usted no esté de acuerdo, no quiera, lo rechace o no lo reciba, así es que Dios trabaja con nosotros. ¿Será esta acaso nuestra petición delante de Dios cuando enfrentamos algún tipo de resistencia en nuestros trabajos, con nuestras familias, o cuando algo simplemente nos resiste? Concede a tus siervos que con todo de nuevo. La semana pasada mencionamos acerca de esta palabra de nuevo, lo que significa, y viene del original griego parresia. Ahora, significa pronunciar sin reservas. En otras palabras, te voy a decir todo. Te lo voy a decir todo. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué sucede muchas veces? Las personas que usted ha escuchado, o a lo mejor usted aceptó al Señor de esa manera, pero le mostraron solamente una cara de Dios. Es que Dios te ama. Y Dios nos ama. ¿Es una verdad, sí o no? Pues no es mentira, gracias a Dios que Dios nos ama. Pero también Dios es fuego consumidor. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Y todos nacimos culpables. Entonces, cuando predicamos el Evangelio y presentamos, tenemos que hacerlo como sin reservas. Hable lo lindo de Dios, pero también mencione por qué es lo lindo de Dios. Porque hay un juicio aquí. Usted va a leer un pecador, Dios te ama. Bueno, que gloria a Dios, yo también me amo. No es pronunciar sin reservas, es hablar con libertad, hablar claramente, abiertamente, confiadamente. Significa dar a conocer con confianza y con franqueza, sin nada que ocultar. ¿A cuántos no les gusta que le hablen así?
Si usted va al doctor y usted tiene una enfermedad terminal, ¿a usted le gusta que el doctor le diga, no, es que está bien bonito tu pelo? No, usted quiere que el doctor le diga, si no haces esto, mira, lo que te quedan son 3 afeitadas, como decimos nosotros en Cuba. No, pero queremos que nos hablen con la verdad. Queremos que nos hablen con la verdad. Es lo que más o menos aquí, lo que esta frase significa es, queremos hablar la verdad, toda la verdad. Significa sacar a la luz, hacer manifiesto, mostrar abiertamente. Escuche, ausencia de temor al hablar. Ausencia de temor al hablar. Hace un tiempo atrás leí un post que habían puesto en Facebook, alguien lo puso, bien famoso se hizo parece. Y decía, habla la verdad siempre, aunque te tiemblen las rodillas. A mí me gustó mucho eso, inclusive en el otro, ¿cuántos recuerdan el otro edificio que teníamos? Tenían el techo como una bajadita. Yo pensé honestamente con un marcador, pues claro, la congregación no lo vería. Yo sí, poner, predica la verdad a todo tiempo. Porque a veces uno corre el peligro de, no quiero que se ofenda, no quiero que se ofenda. Y es un recordatorio constante ahí, habla la verdad. Y eso es lo que están diciendo aquí estos discípulos. Danos la posibilidad de hablar la verdad con tu palabra. Tenemos que entender que lo que hablamos es la palabra de Dios. Aquí nos quedamos la semana pasada. Lo que hablamos es la palabra de Dios. Pablo decía, pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. ¿Y a este qué? Crucificado. Es el mensaje de Dios para los hombres. Por tanto, cuando hablamos, tenemos que hacerlo como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. ¿Cómo usted cree que Dios le pediría a alguien que se arrepienta? Él sabe el final del hombre. Y por tanto, así quiere salvar al hombre. Entonces, eso es lo que Dios nos ha delegado a nosotros. Pecadores redimidos por gracia. ¿Cómo nosotros, que hemos sido redimidos, nos da temor hablar? Yo la semana pasada, preparando este mensaje, decía, ¿sabes qué? Voy a tratar de recordarme. Por favor, Señor, tráeme a memoria. Cuando alguien me pregunte, ¿y usted qué hace? No decir, yo soy pastor de una iglesia. O decir, bueno, yo soy el, qué sé yo, ¿no? No sé qué otro título, el pastor de la iglesia. Sino decir, ¿yo qué hago? Bueno, yo soy simplemente un mendigo. Y me fascina ser mendigo. Y mi trabajo es decirle a otros mendigos dónde encontrar el pan. Mira, eso abre ahí la puerta para que la gente diga, ¿cómo así? Y por ahí se mete. Nos llenamos tanto de títulos. No, ya no soy pastor, ya ahora soy doctor. O reverendo. Eso no importa. ¿No? Lo que hablamos es la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales estos discípulos oraron por denuedo para predicar la palabra de Dios es porque ellos entendieron lo mismo que Pablo, tiempo después o años más tarde, anunció a los romanos y decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque, escuche, es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Ahí está abierto para todo el mundo. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esta declaración por parte de Pablo pone el énfasis de que Dios es el que salva, no nosotros. Dios es el que salva. Y es por eso que nuestro enfoque cuando le compartimos a alguien la palabra de Dios no debe ser, escuche bien, no debe ser nuestro testimonio. Nuestro testimonio es una luz, es una ventana que trae quizás un poco más de entendimiento, pero no es el evangelio. Apologética no es el evangelio. Saber todas las verdades de la Biblia para discutir con otra gente, eso no es el evangelio. Usted lo que está mostrando es que sabe más que la otra persona, nada más. Y Dios no nos ha llamado a ganar argumentos, pero sí a ganar almas. Ni tampoco es hacer promesas acerca de las añadiduras para que las personas acepten al Señor. En otras palabras, si tú aceptas a Dios, Él te va a sanar de cáncer. O si tú aceptas a Dios, Él va a restaurar tu matrimonio. O si aceptas a Dios, Él te va a dar una promoción en el trabajo. Entonces ponemos a Dios como que, bueno, si tú haces, Dios hace. Es que esos son añadiduras, que Dios las da si Él quiere. Pero algo que Dios sí quiere darnos, ¿qué cosa es? La salvación. La salvación. Ese debe ser nuestro enfoque.
Nuestro enfoque debe ser siempre el poder de Dios para salvar. Es proclamar, si tú en verdad crees, Dios tiene todo el poder para salvarte. No hay pecado tan negro, tan rojo, tan azul, como quiera ponerle, que Dios no pueda perdonar. Ninguno. Lo único que el hombre tiene que hacer para ser justificado es creer. Creer. Tal pareciera que los hombres quieren de alguna manera tener parte en su salvación. Por eso es que le añaden obras a la salvación. Y también tratan de mantener la salvación por obras. Escuchen, todo esto es gratuito. Gratuito. Una gracia inmerecida. La cual Dios ha dado a todos, o ha extendido a todos, por así decir mejor, sin reproche. Ha extendido. Incluso el Señor no ha regresado por la iglesia, porque todavía está dando chance a que las personas se arrepientan, porque la Biblia dice claramente que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí es donde entra el papel de la iglesia, nuestro, independientemente de la sociedad donde vive. Escuche, cada generación de cristianos es responsable por su generación de pecadores. Y cada generación de cristianos ha enfrentado persecución de una manera o de otra. Y los cristianos de Jerusalén del primer siglo enfrentaron muerte. Fueron desalojados de sus casas, fueron desechados por la sociedad, fueron objeto de burla y entretenimiento para los impíos. Ahí está el circo romano. Pero aún así, cumplieron con lo que Dios había depositado en sus manos, el tesoro del Evangelio. Ellos miraron más allá de su presente condición. Y aquí es donde yo creo que está la diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI. Porque nosotros estamos tan agobiados con nuestros problemas y nuestras situaciones que no miramos más allá. Y por eso delegamos, por hablar así como iglesia en general, universal, delegamos la enseñanza y la crianza de nuestros hijos a los maestros de escuela dominical. No, esa es nuestra responsabilidad. Cuando yo educo a mi hija, no estoy pensando solamente en lo que yo quiera que haga ahora, sino que aprenda principios que le va a ayudar para que, para cuando tenga sus hijos, cuando tenga sus nietos, eventualmente. Es ahí donde viene la descendencia que ama al Señor. Pero comienza con nosotros hoy. Comienza con nosotros hoy. Siempre ha habido el peligro de enfocarnos tanto en nuestras propias situaciones presentes que perdemos de vista la encomienda que tenemos en nuestras manos. La gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra? En varios evangelios, pero la más conocida, Mateo 28. Mateo 28, pero escuchen. En Mateo 10, 18 capítulos antes, Jesús nos advierte, la que va conmigo, Jesús nos advierte lo que sucederá cuando querramos cumplir con esta gran comisión. Ahí tenemos la comisión, ¿no? Vayan, ir y hacer discípulos. Gloria a Dios. Pero entonces, mucho antes, Jesús nos dice, pero esto es lo que va a suceder cuando ustedes vayan. ¿No? Como que parece como que está al revés. ¿No? Te doy la encomienda primero. Bueno, perdón, te digo primero lo que te va a pasar y después te digo, bueno, voy. Es como la película, con una película cuando está bien así, bien, que dice, no, y te dan todo así bien, dice, no, y el final, ¿no? El final es pues, va seguido con la advertencia, ¿no? Por así decir. Pero aquí Jesús nos está diciendo, sí, vayan a predicar, vayan a ser discípulos, expónganse para cuando prediquen el Evangelio, pero también entiendan el precio a pagar. Si hiciéramos eso, abrazaríamos la resistencia de los hombres, en vez de pedirle a Dios que nos libre de ella. Es como ir sabiendo que lo van a rechazar. Imagínense. Imagínense. Cuando usted, antes de casarse con su esposa o con su esposo, usted lo conoció, iba a ir con ellos o con ella, por ejemplo, el caso mío, yo iba a salir por segunda vez con mi novia en aquel tiempo. Pero en mi mente nunca pasó, me voy a encontrar con ella y ella me va a rechazar, gloria a Dios. Porque no, uno quiere ser aceptado. Pero aquí la advertencia que Dios nos da es, mira, pónganse en su mente que cuando vayan, no llevan un mensaje, aunque es el mejor mensaje, no es un mensaje que todos van a recibir. Entonces dice aquí en Mateo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero escuche por qué. Para testimonio a ellos y a los gentiles. En otras palabras, véanlo como una oportunidad para testificar de mí. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, fíjense que no dice más si os entregan, no. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Yo escuché una prédica del pastor Chuy, hablaba acerca de estar llenos con la palabra, de estar llenos con la palabra. Y este pasaje ahí, o este versículo va ahí. Si usted se llena con la palabra, ¿qué sucede cuando venga una situación así? Pues el Espíritu Santo saca de esa reserva y le dice, habla esto. Pero si usted no se llena de la palabra y se llena de novelas y de, ¿qué otras cosas? Revistas y de modas y de no sé qué. Cuando venga la situación, ¿de qué va a hablar usted? Usted probablemente si testifica, escuche, si testifica, testificará acerca de otra persona que pasó por eso. No, si a Juanita no le pasó eso. Y mira lo que Dios hizo en Juanita. ¿Y por qué Dios no lo ha hecho en usted? ¿O por qué no puede sacar de lo que Dios ha hecho en usted? Porque está vacío. Está vacío. Porque no sois vosotros, dice el versículo 20, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Pero si está aquí, es porque vendrá. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Yo quisiera estos falsos profetas que dicen, no, el cristiano no sufre. ¿A qué maestro tienen? Porque aquí claramente dice, el discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. En otras palabras, si conmigo lo hicieron, ¿por qué contigo no? ¿Por qué contigo no? Dice el versículo 25, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, hablando Jesús de sí mismo, llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ah, pastor, es que en el trabajo me están hablando mal de mí. ¿Qué quiere que le haga un? No, es normal. Mire, preocúpese si todo el mundo habla bien de usted. En el sentido de, ¿me entiende? Si nadie tiene nada que decir de usted, si usted se lleva bien con todo el mundo y nadie tiene ninguna queja, me preocupa entonces, hasta cierto punto, porque si dice la Biblia que recibiremos persecución. Porque eventualmente alguien en el trabajo nos va a decir, oye, mira, después que terminemos a las 2, está el happy hour. No, pues, no, yo no tomo porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empieza el rechazo. Si usted le dice, no, es que yo no voy porque tengo que ir a trabajar, pues ya está, ya, ¿me entiende? Está haciendo el vivo, está siendo astuto como serpiente. No, por aquí, no voy a decir que soy cristiano, tiene que haber alguna manera de... No, si él recibió persecución, ¿cuánto más nosotros? Dice, 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Aquí se pone un poco más radical el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire, que el Dios del universo sepa cada uno de nuestros cabellos, cada uno de ellos, el contenido de pigmentación. No, usted póngale la longitud del pelo, la cantidad. Eso es un pensamiento tan alto que dicen, no, ¿por quién?
Es más, yo le digo una cosa, si usted se fuese a contar sus cabellos, bueno, quizás para algunos sea más fácil, ¿no? Pero usted se fuese a contar sus cabellos, probablemente no tendría el número acertado. Pero Dios los conoce todos, todos. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí hay una advertencia bien clara. Si no haces, esta es la consecuencia. Pero si haces, este es el resultado. Esta palabra de parte del Señor es para nosotros hoy en día. No podemos pensar que no enfrentaremos persecución por causa del Evangelio. Por el contrario, si hay algo que tendremos de seguro en esta vida, serán ¿qué? Tribulaciones. Tribulaciones. Nadie las recibe, pero están en la Biblia. Tribulaciones. Pero escuche, ya Dios ha vencido al mundo. El versículo 28 nos alumbra claramente el camino que debemos tomar en cuanto al por qué predicamos. Lo hacemos por amor a las almas. Y ese debe ser nuestro énfasis, porque vivimos en una sociedad que tiende más a preocuparse por las cosas del cuerpo, lo visible, y descuidan lo más importante, el alma, lo invisible. Todo se trata de lo que, la apariencia. Y los cristianos no están exentos de eso. Los cristianos no están exentos de eso. Es más, cada domingo me confirman más y más que eso es lo que nos preocupa. Hermano, ¿cómo estás? Oh, tuve un encuentro con el Señor tremendo. Y ayer estaba renegando de no sé cuántas cosas. Pero ¿por qué en la iglesia queremos aparentar lo que no somos? ¿Ah? No. ¿Estamos exentos o no estamos exentos? Pues claro que no. Claro que no. Pero es aquí donde podemos ver cómo es que el infierno, escucha, se hace una realidad. Hablando acerca de aquel de Dios que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. En Hechos 4:29, si no está ahí, regrese conmigo, por favor. Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos discípulos no piden ser librados del mal, que les rodeaba, sino que piden fuerza para enfrentar con más intensidad la oposición que se le había levantado. Es como si dijeran, Señor, mientras más abunde la persecución en contra nuestra, te pedimos que tu gracia sobreabunde en nosotros para vencerla. Ellos combatieron el mal con el bien. La Biblia dice claramente, no seáis vencidos del mal, sino que vence con el bien el mal. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es lo que más o menos estos discípulos están diciendo aquí, Señor, si danos de nuevo, porque la persecución se va a levantar hasta cierto límite o hasta cierta capacidad, danos la gracia, el de nuevo para combatirla a ese nivel, ahí. Y por eso que muchas veces pues salimos todos derrotados. Pues se levanta la persecución y no estamos preparados. Y vamos allá solamente proclamando, no, por fe, es por fe. No, no es por fe, no todo siempre es por fe. No todo siempre es por fe. Si usted no pide la gracia de Dios para enfrentar esa situación, mire, se va a quedar corto. No va a alcanzar, no va a alcanzar. Y es lo que pedimos, la gracia de Dios, la cual nos capacita. Dios siempre nos capacita para enfrentar. Recuerde que dice que la Biblia dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Es la fidelidad de Dios. No es nuestra gracia, no es nuestra piedad, no, es la fidelidad de Dios. Millones de cristianos han muerto a través de la historia por el simple hecho de ser cristianos y predicar la verdad que nos ha hecho libres. Pero su muerte no ha sido en vano, porque Dios ha usado eso para propagar aún más su palabra. La capacitación de parte de Dios ha resultado en ganancia para nosotros. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, ¿qué? Congregados. Hay una necesidad de congregarse, ¿sí o no? Ok.
El lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Yo creo que se lo comenté una vez, tuvimos un pastor años atrás, que él decía, yo todos los días le pido al Señor que nos dé esa experiencia, que la iglesia tiemble. ¿Para qué? En aquel tiempo no había Facebook, pero imagino si hubiese sucedido, era para decir, no, la presencia de Dios tembló aquí. ¿Y cambiaron nuestras vidas? ¿Nos hizo más santos? ¿Nos hizo más sensibles a la necesidad? ¿Solamente por la experiencia? No. Dios no delega nunca el Espíritu Santo a alguien para no hacer nada. Eso vamos a entrarle un poco más adelante. En Hechos 1:4, pongo una pausita ahí en el versículo, en Hechos 4, y regrese 3 capítulos más atrás. En Hechos 1:4 viene la promesa del Señor y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ahora, si usted tiene un marcador, por favor, subraye eso ahí. O si no, trate de usar la memoria. Subrayalo en su memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y aquí viene el resultado, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, ha habido en este versículo 8, ha habido gran desacuerdo entre muchos historiadores bíblicos, porque dicen, algunos concuerdan, que dicen que lo que significa ese versículo de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ellos dicen que lo que significa es en Jerusalén, que hasta que toda Jerusalén no sea convertida al Señor, no puede ir entonces a Judea. Y hasta que Judea no sea completamente evangelizada, no podemos ir a Samaria. Eso no es lo que significa esto aquí. Eso prácticamente es a donde quiera que vaya. A Judea, a Samaria, a Tampa, a Orlando, a Kissimmee, a donde quiera que vaya, sé testigo del Señor. Donde quiera. Aquí se cumple la promesa de parte del Señor acerca del Espíritu Santo como aquel que daría poder de nuevo y confianza a los hijos de Dios para ser testigos del Señor. Ahora, yo quiero abundar en esta palabra poder. Me pareció muy curioso, probablemente el único aquí que se pueda quizás familiarizar con esta palabra es la familia aquí que tengo, que es cubana, probablemente. Así que no se sientan mal, lo voy a tratar de explicar. ¿Okay? Esta palabra poder, del versículo 8, a mí en lo personal me parece muy interesante porque proviene de la palabra griega dunamis. Dunamis. ¿Ok? Dunamis. Y bueno, me veo con la obligación, ¿no?, de explicarles el por qué. Yo nací y crecí, si no se han dado cuenta, pues en Cuba, ¿no? Entonces, en Cuba, en los años donde yo crecí, la mayoría de mis años de vida la pasé allá. Y al principio, hasta el 91, hasta el 90-91, cuando la Unión Soviética se separó, ya no fue comunista, sino que ahora fue capitalista, pues hasta ese tiempo toda la influencia que tenía Cuba era mayormente de la Unión Soviética. En aquel tiempo era de la Unión Soviética. Bueno, la mayoría de las importaciones que recibíamos era de allá. Todo era en ruso, todo. No sabías qué era, si era un perro caliente, si era una lata, todo era en ruso y uno no sabía ruso. Entonces, la razón por la cual les menciono esto es porque es por esta palabra, dunamis, dunamis. Y me parece curioso que una de las canciones que tocamos hoy, o que cantamos hoy, tenía que ver con la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. La mayoría de las bicicletas que teníamos nosotros en Cuba eran bicicletas rusas. No eran solamente buenas para adquirir piernas cuando pedaleaba, sino también en los hombros, porque pesaba, era un tanque de guerra la bicicleta esa. Aquí probablemente si él tuvo una bicicleta, él sabía lo que era. Terrible era aquello. Bueno, la mayoría de estas bicicletas tenían una pieza situada al lado de la goma del frente,
¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Que mandaba energía para el foco. ¿Cómo se llamaba? El dinamo, decimos nosotros. ¡Ah, qué bueno! Se hace mucho mejor. Ok. Ahora, yo cuando leí esta palabra dunamis, yo dije, Señor, y la mente se me fue para allá. Decía, no, es que yo tengo que explicar esto, porque hay una enseñanza tan grande aquí en esta palabra, tan pequeña, hablando del poder de Dios. Este dispositivo, como diría mi abuelo, este dispositivo estaba pegado, era uno casi, con la goma del frente. Y lo que hacía es que cuando la bicicleta rodaba, cuando usted pedaleaba y la bicicleta se movía, el movimiento de la goma hacía que la cabecita de este dinamo girara. Y eso creaba energía y la mandaba para el farolito que iba en la bicicleta para por las noches, en tiempos de tinieblas. Escuchen. Esta palabra se llamaba, como ya se dieron cuenta, dinamo, es la misma que dunamis. Y esta es la misma palabra usada aquí por Jesús acerca del poder, escuche, que hemos recibido. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la similitud que encuentro entre ambas palabras en cuanto a su función. Para que el dinamo, o el dínamo, ¿cómo se decía? Para que no sé qué, ¿dínamo? Ok, el dínamo. Nosotros decimos dinamo. Para que esta pudiera funcionar, tenía que estar pegada a la goma delantera de la bicicleta, y mientras la bicicleta viajara hacia el frente, a causa de la rotación de la llanta y de la goma, esto causaría que el dinamo, o el dínamo, obtuviera la energía suficiente para mandarla al foco, para entonces poder realizar su función de alumbrar en la oscuridad. Había dos factores necesarios para que esta lumbrera pudiera alumbrar en las tinieblas. Número uno, tenía que estar pegado a la goma. Tenía una palanquita donde usted estaba montado sobre algo que durante el día usted lo despegaba a la goma, no iba a usar la luz durante el día, y por la noche lo pegaba a la goma, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Y tenía que ser uno con la goma, tenía que ir a la misma velocidad, a la misma rotación, por así decir. Dependiendo de la velocidad de la bicicleta, quédese conmigo porque hay una enseñanza aquí, ¿no? Dependiendo de la velocidad de la bicicleta, así era la intensidad de la luz. Así era la intensidad de la luz. Si bajabas a poca intensidad, pues la intensidad de la luz era como poca. Pero si viajabas con más intensidad, la luz era más intensa. Era directamente proporcional, ¿no? Mientras que la bicicleta estaba parada, la luz no se encendía. No se encendía. Sin movimiento, no funcionaba. La luz no estaba presente. Yo quiero que usted trate de captar el principio que estoy tratando de enseñarle aquí. El otro factor era que la bicicleta tenía que viajar hacia adelante. Usted diría, bueno, pues claro, para atrás no funcionaba. Era por la manera en que había sido diseñado, que giraba de cierta manera. El dínamo había sido diseñado para crear la fricción necesaria para enviar luz siempre y cuando estuviera en movimiento hacia el frente. De ir hacia atrás, no solo hubiese sido difícil hacer en una bicicleta, pero aún más difícil si se hace en la oscuridad. ¿Cómo podemos entonces relacionar esto con el poder de Dios para nuestras vidas? Yo quiero leer el mismo versículo usando este entendimiento acerca de este dispositivo, ¿no? El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así diría la versión con un mejor entendimiento de esta pieza. Por lo menos la palabra dunamis, también de ahí sale la palabra castellana dinámico, que es una persona, como usted dice, es una persona dinámica. ¿A qué se refiere? Está activa, tiene vida, ¿no? Es como los ujieres que tenemos, que son bien dinámicos, ¿no? Tienen sus días. Hay días que están pegados a él, ¿no? Y hay otros días que están un poco separados. Dios le bendiga, hermano. Fácil. No, tenemos que, ¿no? Dice el versículo 8, pero recibirás al Espíritu Santo, el cual será uno contigo. Uno contigo. Estará pegado a ti y siempre y cuando estés caminando hacia el frente,
hacia lo que Dios te ha mandado hacer, su luz te guiará. Mientras con más intensidad camines en esa dirección, más intensa será su luz. Aún en medio de la oscuridad de las tinieblas. En el momento en que mengues, menguará también la luz. Y si decides pararte en medio del camino o de retroceder, también tu luz será quitada de ti. Por tanto, si quieres el poder, dunamis, del Espíritu Santo para no hacer nada, ya sé lo que venía con, si no adquirís solamente conocimiento, le digo algo, corres el peligro de dejar el primer amor, por el cual, según la Biblia en Apocalipsis 2, su luz es quitada de ti. Vaya conmigo a Apocalipsis 2, le leo ese pedazo de la Escritura. Versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si ahí quedara, gloria a Dios. Pero no es. Así que también la reprensión es, gloria a Dios. Versículo 5 dice, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La mayoría de los comentaristas bíblicos acerca de este pasaje está hablando, bueno, claramente dice la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, después que el apóstol Pablo predicó, llegó un tiempo donde se enfriaron tanto, donde se volvieron religiosos, donde la iglesia de Éfeso, de donde era casi toda una ciudad que servía al Señor, quedaban cientos. Usted lo puede buscar en Wikipedia. ¿Qué hizo Dios? Removió, ya no era la luz del mundo, Él removió su luz. Ahora, los cristianos se salvaron, pero ¿qué pasó? Fue quitada la luz. ¿Y qué es la luz? Lo que atrae a las personas de las tinieblas hacia afuera. Entonces, si usted quiere que Dios lo use usted para que las personas salgan de las tinieblas a la luz, ¿qué tiene que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo y de su poder, dunamis, dínamo. Qué bueno que todos sabían, o la mayoría sabían lo que significa esa palabra. Este poder que Dios da a sus hijos a través del Espíritu Santo es mayormente, escuche, para ser testigos de Dios. Cuando la gente le pregunte, ¿tú eres testigo de Jehová? Dígale que sí. Dígale que sí. El verdadero. La palabra usada aquí por testigos es la palabra mártir, ya probablemente usted lo conoce. Lo cual implica que quizás sus vidas peligrarían a causa del Evangelio. Pero en el momento dado recibirían de parte de Dios la fortaleza y el denuedo, escuche, no solo para predicar, sino también para vivir vidas conformes a la verdad de la palabra. Queda entonces confirmado que el poder que recibimos de parte de Dios por el Espíritu Santo no puede ser reducido solamente a milagros y a sanidades. Gloria a Dios por ellos. Pero no es solamente eso. Y eso es lo que muchas iglesias han caído, en que reducen el poder de Dios ¿para qué? Para manifestaciones espirituales en la iglesia. Cuando la gente brinca, salta, se tira al piso, corre, ladra como... el poder de Dios, ¿en realidad es el poder de Dios? A menos que tu vida sea cambiada, entonces no es poder de Dios. Me lamento mucho decirle, pero es la realidad. Es la realidad. No es solamente para hacer milagros, para practicar los dones, sino primeramente es para que testificar de Cristo y de su salvación. Cada creyente, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, cada creyente ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Cada creyente dice que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero que cada uno de nosotros debe buscar de continuo, ¿qué cosa es? Es la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo, lo cual es el poder de Dios para testificar de Cristo con su palabra, escuche, con su palabra en nuestras palabras y con su vida en nuestras vidas. Una de las cosas que me capta mi atención en cuanto a esta llenura del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le pidieron, es que capacitó al pueblo no solo a predicar la palabra de Dios, sino también los capacitó a vivir en comunidad los unos con los otros. Yo no entiendo cuando encuentro cristianos que no son parte de una iglesia. Supuestamente tienen llamado de Dios, según ellos, pero no se congregan, no son miembros de una iglesia. Porque si Dios nos da su Espíritu Santo, nos da su poder, ¿para qué? Para predicar. Pero también, ¿qué hace? Nos llena ese Espíritu Santo, ese poder es ¿para qué? Para poder vivir en comunidad, en la iglesia. Un cristiano solitario no debería existir, eso es un peligro eminente, eminente. Regrese conmigo a Hechos 4, por favor. Así que yo le pido, si usted le pide a Dios por la llenura de su Espíritu Santo, que no sea solamente para predicar, sino también para poder vivir en comunión. ¿Se necesita? ¿Sí o no? ¿Usted no necesita el Espíritu Santo para al menos saludar a los hermanos de la congregación? Ahora tengo que lidiar con fulana de tal. No, necesitamos el poder de Dios. Señor, lléname de tu Espíritu para también poder ser genuino, ¿no? Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Dios, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ningún necesitado. Porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, hace años, mis primeros años de cristiano, yo estaba leyendo un libro que era más que todo era de testimonios, de cómo que Dios había manifestado en ciertas personas. Y siempre es bueno porque los testimonios cuando Dios, especialmente los que somos hijos de Dios, cuando alguien da un testimonio de lo bueno que Dios ha sido, lo que Dios ha hecho, eso que hace con nuestra fe, incrementa nuestra fe. Incrementa, no nos debería dar envidia, incrementa nuestra fe. Si el testimonio que alguien le diga, no, encontré esposa, encontré el bien y obtuve favor de Jehová, gloria a Dios. Pero los solteros no se llenen de envidia, por favor. No, que su fe aumente. Señor, de la misma manera, mándame la mía o mándame el mío, ¿no? Entonces, no es para llenarnos de envidia, no tenía que dar ese ejemplo. Pero mire, escuche, yo leí en este libro acerca de un pastor que había de predicar. Un predicador había ido a una iglesia, que lo habían invitado, una iglesia enorme, lo habían invitado a predicar. Y él se paró en el púlpito, después que hicieron todo la alabanza, y él se paró en el púlpito y dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Yo creo que probablemente ya he dado el ejemplo varias veces. Cerró la Biblia y se sentó. Y todo el mundo se quedó, así mismo como están ustedes ahora, ¿no? Okay. Se volvió a parar como a los 5 minutos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y se volvió a sentar. La gente todavía se seguía mirando. Aquí hay algo raro con este hombre. Así lo hizo como 3, 4, 5 veces. Nadie hacía nada. Se volvió a parar, y cuando se volvió a parar, pues fue a predicar lo mismo. Alguien en la congregación le dijo, ¿usted nos va a dar el mismo mensaje? Y él dijo, bueno, no lo pongan por obra, no cambiamos. Y él dijo, vamos a hacerlo bien práctico. Vamos a ponerlo bien práctico. Voy a traerlo a la iglesia de hoy, ¿no? Por ejemplo, dijo, Saúl, ven aquí. Saúl se paró. ¿Qué necesidad tienes tú?
Vamos a ser transparentes. ¿Qué necesidad tienes tú? Bueno, me cortaron las horas en el trabajo. Escuchen. El cheque casi que no me alcanza para comprar comida para mis hijos. Esa es la necesidad que tenía, ¿no? Fácilmente el predicador dijo, ¿quién está dispuesto a ayudar a Saúl con sus finanzas? Salieron 4 o 5 dientes. Yo estoy dispuesto a ayudarlo. Señor de Saúl, Andrea, aparte aquí. ¿Qué necesidad tienes tú? Yo me acabo de mudar de cierto pueblo y realmente no conozco a nadie, me siento muy solo, o me siento muy sola. ¿Quiénes aquí se quieren poner a la disposición de ser amiga de Andrea o amigo de Andrea? Yo. Y así fue el predicador. No fue por todos, porque el servicio hubiese sido... Pero la congregación entendió el punto de lo que él quería enseñar. Porque tenemos una visión tan corta. El pedaleo de la bicicleta es muy suavecito, que la luz no llega muy lejos. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando aquí la Biblia dice que no tenían necesidad, porque cada uno decía, lo que tengo es mío, no es mío, es de todos. No quiere decir que usted todo lo que usted tenga en su casa lo regale, pero sí lo ponga a la disposición de la gente. A la disposición del... Escuchen, perdón, déjame darle para atrás. A la disposición del necesitado. Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el pecado se ha apoderado tanto en nuestro corazón que empiezan los vividores dentro de la iglesia. Hay una diferencia ahí. Si no quieres trabajar, ¿qué dice la Biblia? No le dé nada, ni $1. No quieres trabajar, no come. Eso es lo que más rápido lo va a arreglar. ¿Usted quiere tener el number one killer de la vagancia? El hambre. ¿Sí o no? Pero entiendo lo que estoy tratando de enseñarle. Esta es la vida de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo. ¿Y cuántos en la iglesia del siglo XXI? Pues se puede ver eso. La gente viene, trae la ofrenda, trae el diezmo. Yo cumplí. Y ya. No. Porque si Dios nos prospera, lo cual Dios prospera la labor de nuestras manos, ¿es para qué? A ver, díganos, usted que tiene conciencia de eso. Es para compartir con el que no tiene. Por supuesto, no podemos pasar por alto que no había entre ellos ningún necesitado. Si yo fuera a preguntar ahora mismo, ¿cuántos realmente tienen necesidad en la iglesia? Y una persona levanta la mano, estamos fallando, escuche, estaríamos fallando como iglesia. Yo le exhorto lo siguiente, que usted pida de parte de Dios poder del Espíritu Santo, pero no para predicar, no para saber el hebreo o el griego, no, sino para vivir en comunión, para vivir en comunidad, para preocuparnos por el necesitado. No se haga sordo a las necesidades de otro. Si usted escuchó que alguien tiene necesidad, ¿usted piensa que es una casualidad o que Dios lo intentó de esa manera para que usted haga algo? No escuché a nadie. Es que Dios lo hizo así para que usted haga algo al respecto. No estamos hablando que usted le dé $100, pero si le sobraron $5, dele. Hermano, mire. A lo mejor dice, no, $5 me da pena. Bueno, a lo mejor puede ir de otra manera. ¿Sí o no? No tengo ropa. Bueno, vaya al closet suyo. Vaya al closet suyo, que estoy seguro que ni siquiera puede entrar al closet. Pero hay otro punto aquí que desafortunadamente pues también se ha salido de la mano, y es con lo que todo lo que poseían o todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Muchos falsos quisieran dejar el versículo ahí. La Biblia dice que traigan todo a los pies de los apóstoles. No, y los vividores están, mira, en mansiones y el pueblo sufriendo. ¿Y qué pasó con la segunda parte del versículo? Dice, y repartían a cada uno según la necesidad. No repartían para ellos. En Cuba daban una muñequita, ¿no? Nosotros decíamos muñequitos, que eran también rusos, claro.
donde eran dos ardillas, y las ardillas se habían colado en un almacén de grano, ¿no? Entonces había una ardilla que era bien gordita y una ardilla que era bien flaquita. Entonces, ¿quién usted cree que repartía? ¿Quién usted cree que repartía los granos que había ahí? La gordita, la flaquita no, ¿no? Y recuerdo que el muñequito decía así, vamos a repartir, no voy a hacer la voz, ¿no? Vamos a repartir las nueces. Una para ti, una para mí. Una para ti, una, dos para mí. Una para ti, un, dos, tres para mí. Así repartía. No, la enseñanza de esa historia es que al final pues se dio cuenta que no podía comerse toda la que tenía y tenía que compartir. Una buena enseñanza. Lo bueno que tenía la revolución en aquel tiempo era que los muñequitos tenían unas enseñanzas sanas, ¿no? Pero escuchen, esto desafortunadamente es lo que hacen muchos falsos. Tráiganlo todo al altar y voy a repartir un para ti, uno, dos para mí. Uno para ti, uno, dos para mí. Así Dios no lo intentó. Ese no es el plan de Dios. Y eso lo ponemos de la parte de los que están en el púlpito. Pero ¿acaso en nuestras vidas no es lo mismo? Pónganse a pensar. En nuestra vida diaria no es lo mismo. No, por lo general no retenemos lo mejor y damos lo que nos sobra. ¿Recuerda la historia de la viuda que tenía solamente 2 moneditas? Prietas, probablemente pegajosas, ¿no? Y ella dice, Jesús dijo, ella dio más que todos. Porque todos dieron ¿de qué? De su abundancia. Mas ella dio de su necesidad. No estoy diciendo aquí que usted venga y se quede todo en la... No, voy a sufrir por Cristo. No, no, no. A lo que me refiero es al amor a retener lo mejor para nosotros. Yo recuerdo, mira, yo nunca le he predicado esto a usted, nunca se lo... Pero se lo voy a poner por ejemplo. Si le sirve, lo recibe. Y si no le sirve, pues recíbalo también. Yo recuerdo una vez un predicador nos dio bien duro en eso de dar. Porque él puso el ejemplo de decía, si usted se siente culpable, si usted es culpable de esto, ahí se lo dejo. Él decía, ¿cuántas veces no vamos a la iglesia y decimos, hay necesidad de un ventilador, por ejemplo? Hay necesidad de un ventilador. Déjame ver. Entonces, las personas que hacen, van a la casa, van a Home Depot, compran un buen ventilador y el viejito que tenían, que hace, que camina por toda la sala, ese, mira, el Señor me puso en el corazón donarle esto a la iglesia. Ahora, escuche. ¿No lo ha hecho quizás usted? Usted tiene 100 latas de tuna en su casa. Esto es un ejemplo, ¿no? Y usted la tiene ahí 5 años, nunca se las ha comido. La compró para el huracán Charlie en el 2004. Todavía las tiene en la nevera. ¿Y qué sucedió? Compró 10 más. ¿Cuál es la que usted dona para la iglesia? Las viejas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Ve lo que estoy tratando de decirle? ¿Cómo se sentiría usted cuando le dan a usted lo despreciado? Yo no estoy diciendo eso para que usted traiga un ventilador. Tenemos suficientes ventiladores aquí. Y gloria a Dios tenemos aire acondicionado. ¿No? Pero el punto que estoy tratando de traer aquí es, cuando damos, ¿con qué intención lo hacemos? ¿Damos lo mejor o simplemente damos lo que nos sobra o lo que no queremos? Bueno, ese mismo silencio fue el que hubo allá cuando ese hombre dijo eso. Porque sí era evidente. Entonces dice aquí, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ese era su trabajo. Mire, la iglesia que hacía, la iglesia entre ellos, decía, bueno, yo sé que hay necesidad, no sé, recuerdo que en este punto ya había probablemente más de 10,000 personas en la iglesia. 3,000 el primer día, 5,000 después, y después dice aquí, y los que recibieron, pues ya eran más. Imposible conocer a 10,000 personas en una iglesia. Si yo fuera pastor de una iglesia de 10,000 personas, a mí me gustaría saber nombre y apellido de cada uno de ellos. Pero eso con los que tengo a veces me cuesta trabajo. ¿Cómo se llama? Pero mire, la iglesia que hacía, bueno, yo veo que hay necesidad, yo siento que hay necesidad, pero no sé las necesidades de todos. De los que puedo las suplo, pero de todos no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, cogía sus propiedades, las vendía y lo traían. Esa es la responsabilidad de ellos. No de preguntarle, bueno, ¿y qué hicieron con el dinero que yo di? Voy a meterme por ahí.
A temprana edad en el cristianismo, mi esposo y yo aprendimos, nuestro trabajo es que darle al Señor lo que es del Señor. Va a preguntarle al pastor qué hace con el dinero. O a la iglesia qué hizo con el dinero. Nunca. Es más, le voy a hacer un testimonio reciente, fresquito, mira, acaba de salir del horno. ¿No? En la conferencia que tuvimos de pastores hace 2 años, se acordó que se iba a hacer eso. Y ahí salieron varios. No estamos exentos nosotros tampoco. Bueno, y cuando vemos lo que vamos a, ¿cómo lo van a repartir? Eso no es trabajo nuestro. O creemos en los hombres de Dios o no creemos en los hombres de Dios. Entonces lo que hacía la iglesia, daban. ¿Quién se encargaba de repartir? Los que estaban a cargo de eso. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Los diáconos y los pastores y los ancianos. Pero mire, se repartía según la necesidad. Y no quisiera enfatizar un poco más en esto, pero creo que es necesario. Se repartía cada uno según su necesidad. Si su necesidad eran $20, aunque hubiesen millones de dólares, la persona se le daba ¿qué? Su necesidad. Aquí hay un principio bien importante, porque vivimos una sociedad de abundancia. Usted va, mire, y yo he caído en esto muchas veces, en Publix. Solamente necesito, por darle un ejemplo, 1 litro de leche. Pero voy al mercado y dice, el litro de leche vale $3, pero si compras 2, te los dejas por 5. Me estoy ahorrando $1. Y ahí decimos, tremendo negocio. Pero en realidad, ¿cuánto necesito? ¿Qué pasa con ese extra litro de leche o galón que se queda en la nevera? Se daña. Entonces, ¿quién ganó? ¿Usted o el mercado? El mercado. Entonces, yo me he tenido que proponer en mi corazón cuando voy, sí, no, 10 por 1. Espérate, ¿cuánto realmente necesito? A menos que sean galletitas Oreos. Ahí sí, mire, yo ahí sí tengo que decirle. Ahí aprovecho y digo, no, es que había una venta. Pero es según la necesidad. Yo creo que hace varios días, creo que hablaba yo con Hugo de este tema, pero vagamente. Y le decía, mira, en el templo de Jerusalén habían dos habitaciones. Es lo que la Biblia dice, traerlo a la alfolí. Esa era una habitación. Y lo que sucedía con eso es que la gente de la iglesia, o en el del tabernáculo en aquel tiempo, aquellas personas que Dios había prosperado grandemente, dése cuenta que Dios prospera al que es generoso. Cristianos. Los de afuera roban para hacerse millonarios. Pero el cristiano generoso, Dios prospera. Pues Dios prospera la labor de nuestras manos. Y en una de estas habitaciones, en una se guardaban los diezmos y entonces había otra, las ofrendas, que eran ofrendas voluntarias, se traían a esta otra habitación, a este otro cuarto. No recuerdo ahora mismo el nombre de ella. ¿Y qué sucedía con eso? Había alguien siempre en la puerta para guardar la entrada y la salida. Miren qué bonito como trabajaba la iglesia en aquel tiempo. Cuando una familia tenía necesidad, acuérdense que en aquel tiempo, si me pongo a hacer la historia, vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. En aquellos tiempos, cuando un matrimonio se casaba, mayormente o principalmente, el hombre era mucho mayor que la mujer. Las mujeres en aquel tiempo eran de 14, 15, 16 años. María, la mamá de Jesús, se cree que tenía como 14 años. ¿Okay? Y los hombres pues eran ya hombres maduros, 40, 50, porque como el hombre tenía la responsabilidad de mantener su hogar, tenía que estar capacitado para mantener una familia. Y desafortunadamente los niños de 15, 16 años, pues no tienen responsabilidad de nada. Las madres pueden decir, amén, gloria a Dios, ¿no? O no sé si es gloria a Dios. Entonces, cuando una muchacha se casaba con un hombre mayor, ¿quién moría primero? Por lógica de la vida. Y cuando el esposo moría, la señora quedaba, si el hombre se casó a los 40, ponga que duró 40 más. La señora tenía 14, ¿cuánto duró? 40 años, 50 y algo. Ya tenía, en aquel tiempo no tenían solamente un hijo, tenían, usted sabe, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con eso? Cuando el esposo moría, las viudas, Dios tiene un corazón especial para las viudas y para los huérfanos. Las viudas no trabajaban. ¿Y quién iba a mantener la casa? ¿Dependían de quién? ¿De quién? De los hermanos. Entonces, en esta habitación, ¿qué hacían? Estos hijos
de estos hombres que ya habían muerto, de los huérfanos, bueno, del papá había fallecido, a veces iban a decir, mi mamá me mandó, tenemos necesidad. Y la persona le abría la puerta y el niño entraba. Escuche, tanta era la madurez y el entendimiento de la necesidad que solamente tomaban, escuche, es como entrar usted al banco, a la caja fuerte de un banco, y le digan, toma lo que necesites. ¿Qué tomaría usted? La pregunta es, ¿por qué? Cuando alguien le confía a usted algo, ¿usted toma más de lo que necesita o usted aprovecha de la bondad de la gente? Espero que no se aproveche la bondad de la gente. Entonces lo que sucedía, estos niños entraban y le decían, no, tenemos necesidad, entra. Y el niño decía, tengo necesidad de tanto, mi mamá me dijo que te necesita, ok, tan. Muchas gracias, esto es lo que necesitamos. Y salía. El niño, o los niños. Ese era repartir conforme a la necesidad. Conforme a la necesidad. Nosotros no tenemos la habilidad ahora mismo de hacer nada así, ¿no? Pero siempre está en mi corazón, si Dios un día mañana, bueno, en el futuro, ahora de mañana, del futuro, nos da un local, a mí me gustaría, debería con todo mi corazón, tener un lugar donde podamos guardar despensas y quizás también dinero. Ya Dios eso ha venido trabajando con eso con los hombres. Lo que estuvieron aquí hace 2 semanas saben. Pero ¿es para qué? Es para ayudar al necesitado. Es para ayudar al necesitado. Si nosotros no nos ayudamos los unos a los otros, tenemos siempre que correr ¿a dónde? A los impíos. Y ese es más testimonio de los cristianos. Ahora, el Espíritu Santo cae, el lugar tiembla, todos son llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que sucede. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero yo pensé que el Espíritu Santo era para hablar en lenguas. O yo pensé que el Espíritu Santo era para saltar, brincar, hacer sanidades, milagros. No, ahí está, para vivir en comunión, para atender al necesitado. Y esto es parecido a lo que sucede en Hechos 2. Vaya conmigo a Hechos 2:41, por favor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se parece bastante, ¿no? ¿Sí o no? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esta parte aquí es clave. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Teniendo favor con todo el pueblo. Cuando usted vino aquí por primera vez, y esto no es para nosotros hacernos los súper, no, pero cuando usted vino aquí la primera vez, quizás usted notó, en esa iglesia la gente es genuina. Todos tienen sus momentos. ¿Sí o no? Ok. Pero usted se da cuenta, si usted ha visitado o si usted lo ha hecho, las personas que vienen, si hay discordia en la iglesia y división, la gente así se da cuenta rápido, ¿sí o no? Yo me doy cuenta que alguien tiene un mal día. Yo estoy pendiente. Yo no me fijo en la corbata que usted traje qué color es, ni los zapatos qué color soy. Yo me fijo en su cara. Y me doy cuenta cuando tiene un día malo, y cuando uno tiene un día más malo, y cuando tiene un buen día, ¿no? Pero escuche, aquí estas personas tenían favor con todo el pueblo. Lo que vivían en la iglesia era evidente a los de afuera. A los de afuera. Mira, vamos a ir al happy hour. No. Hoy tengo la hora de la oración. No puedo esperar llegar a la hora de la oración. ¿Esto es contagioso? Vamos a happy hour. No. Tengo que ir a la iglesia. Ay, oración. Qué pereza. ¿Usted cree que esa persona quiere ir a su iglesia? Yo no quiero ir a su iglesia. Y si usted es de aquí, pero todavía no quisiera yo venir a su iglesia, pero tengo que venir. Dios extendía, yo creo, si el tiempo me lo permite,
la gracia que Dios había depositado en estos cristianos era tan abundante que el amor que tenían ellos los unos por los otros sobresalía las paredes de la iglesia. En aquel tiempo el ejército romano, uno de los ejércitos de los imperios más poderosos que había, cuando venían de una guerra, ellos no querían gastar tiempo en moribundos, ni heridos. ¿Qué hacían? Los tiraban en las calles a esta gente, para que ahí murieran tranquilamente, a las orillas del camino los tiraban, y se acabó. ¿Quiénes eran los que iban a buscar a estos soldados que ellos mismos los persiguieron a ellos? ¿Quiénes eran? Eran los cristianos. Los cristianos salían, cuando el ejército entraba, los cristianos salían y traían a los enfermos, a los moribundos, a los que estaban heridos de muerte, etcétera, etcétera. Los cuidaban, los bañaban, los alimentaban. ¿Y quiénes eran los que se unían entonces eventualmente a la iglesia? Hay una carta a los romanos, por eso. Era por la gracia de Dios, el poder de Dios en la vida de esos cristianos, que miraron por encima de, no, ese me persiguió ayer, ese mató a mi hijo, ese me quemó la casa. No, al contrario, lo abrazó, venga, yo te limpio las heridas, yo te sano, yo te curo, te voy a mostrar el amor de Dios. Y después que te muestre el amor de Dios, entonces te voy a hablar del amor de Dios. Primero te lo muestro, después te lo explico. Y eso es lo que el favor de Dios sobre sus hijos, que se extendía para con el pueblo. ¿Qué hacía Dios con eso? Añadía a la iglesia. ¿Nota usted la relación que existe entre estos dos pasajes? El Espíritu Santo llega y la gente empieza a vivir en comunidad. Yo no puedo pasar eso por alto. Ambos mencionan lo mismo. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, el cual los llena de poder para predicar el Evangelio de manera personal, pero el mismo Espíritu Santo que los capacita para predicar, es el mismo que los capacita para desprenderse de lo material en sus vidas para el servicio del necesitado. La vida en comunión en la iglesia, escuche, necesita ser infundida por el Espíritu Santo para que esta comunión sea en verdad genuina y real. 3 amén. Una de las primeras cosas que vemos en estos pasajes de la vida de la iglesia es que como cada uno de ellos se había entregado primeramente al Señor y después se había entregado a los hermanos. El estar apegado a las cosas materiales que poseían era lo primero que era sacado de en medio de ellos. Yo le voy a dar un testimonio de un pastor que nosotros tuvimos. Cada vez que digo un pastor que tuvimos, parece que tuvimos 100 pastores. Pero no, fueron 4. ¿Okay? 3 o 4. Pero bueno, cada uno hacía cantidad de cosas. ¿Eh? Y él decía, mi papá se convirtió al Señor a los 60 y algo. Y tanta fue la convicción de mi papá, decía este pastor, que dijo, wow, y todos estos años, no, escuche, no tome esto como un mensaje subliminal, no. Tanta fue la convicción de mi papá, que dijo, wow, tantos años en que Dios me dio salud, fuerza y me prosperó, y yo nunca le obedecí. Y en 2 años, pagó el diezmo, no me va a creer, de todos esos años que trabajó, se propuso en su corazón ponerse a paz con Dios. Ahora, no es que el diezmo salve, escuche, el diezmo no salva, ni las ofrendas salvan, pero eso fue una convicción que tú dices, no, espérate, si Dios me prosperó, ¿por qué no? Y eso fue lo que hizo. Y entonces, me acuerdo este pastor decía, bueno, nos estaba predicando, estaba sentado ahí, parecía así donde estaba Saúl, así, como que. Y decía, una de las claves, uno de los frutos de un cristiano es despegarse de lo material. Y es verdad. Nadie puede servir a 2 señores. O aborrecerá a uno y amar al otro, o viceversa. Lo primero que hacía el Espíritu Santo, o que hizo el Espíritu Santo en esta iglesia, fue que desprender del corazón las cosas materiales. El amor al dinero. No hay nada malo con el dinero. Es el amor al dinero. ¿Cuántos no quisieran ser millonarios? Son unos mentirosos todos. ¿Cuántos quisieran ser millonarios? Yo quisiera ser millonario. Prefiero ser millonario. Es mejor ser millonario y no tener amor al dinero que amar un peso y no darlo.
No, idolatría. Idolatría. Es desprendernos de las cosas materiales. Nosotros hoy vivimos en medio de una sociedad materialista, donde el tener más es símbolo de prosperidad, pero es tener el pensamiento de la iglesia del primer siglo, ni tampoco debe ser el pensamiento de la iglesia del siglo XXI. Aquí me voy sobre el final. El ser llenos del Espíritu Santo es la respuesta en cuanto a cómo enfrentar la persecución. Una vez, yo recuerdo, yo estaba ahí, una vez a que le preguntó un maestro de escuela bíblica, ¿cuál es la diferencia entre hacer lo que Dios nos ha llamado con la llenura del Espíritu Santo y hacer lo que Dios nos ha llamado sin la llenura del Espíritu Santo? Y recuerdo a este maestro tan sabio, él era bien humilde, le voy a decir una cosa, bien humilde. Tú le podías caer arriba con preguntas de la Biblia y decirle, no, yo creo, y él se quedaba tranquilito, no decía nada. Y de repente con una respuesta así bien, te hacía, psh, psh, psh. Y alguien le preguntó, bueno, ¿realmente es necesario la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente? Bueno, si no la quiere, no la tiene que pedir. No la tiene que pedir. Y él decía, la diferencia es la siguiente. Y aquí voy a tener a Enrique que no me va a dejar mentir. Decía, hacer lo que Dios nos ha mandado, la voluntad de Dios, es como incrustar un tornillo en una madera. Lo puedes hacer a mano con un destornillador o lo puedes hacer con un taladro eléctrico. Esa es la diferencia. Y todo el mundo se quedó así. ¿Cuánto tomaría una casa, hacer una casa? Va a preguntar Enrique. ¿Cuánto tomaría hacer una casa sin cosas eléctricas? Sin taladro, sin sierra eléctrica, a serrucho, a martillo y a destornillador. ¿Cuánto más o menos? Dame un número. ¿Nada más? Trabajando 12 horas diario y sin venir los domingos. ¿Se arriesgaría usted a hacerlo? ¿No sería mejor que le den un taladro y una sierra eléctrica? Gloria a Dios, esa es la diferencia. Te traté de poner un plano, ¿no? Hugo, ¿sería lo mismo pintar una casa con una brochita o con la máquina de spray? ¿Cuánto tomaría una casa con una brocha? Por dentro y por fuera. ¿Y con la máquina, con el spray? ¿Cuánto? Ahí tiene. ¿Quieres hacer, Hugo, quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, con la llenura del Espíritu Santo o sin la llenura del Espíritu Santo? La respuesta es lógica, ¿no? Pues claro. Pero mira, en lo físico tiene sentido. Ariel, ¿te gustaría cortar grama a ti con la máquina de cortar grama o con un machete? Así se cortaba antes, así corté yo grama en mi casa. ¿Cuánto tomaría una propiedad que tú haces cortarla con un machete? ¿Entiende el punto? ¿Usted está entendiendo el punto? Necesitamos, escuche, necesitamos la llenura, el poder, dunamis, de Dios para hacer lo que Dios nos ha mandado. Usted puede decidir no hacerlo. Usted puede decidir no hacerlo. Pero claramente es mucho mejor hacerlo con el poder de Dios. Por eso usted tiene carro. O prefiere caminar. ¡Ah! Mire, al final de ambos, hablando del destornillador y del taladro, al final de ambos la tarea de incrustar el tornillo se hace. La diferencia es el tiempo y el esfuerzo. ¿Quiere usted hacer lo que Dios le ha mandado a hacer en sus propias fuerzas o quiere hacerlo en las fuerzas de Dios? La respuesta es no en las fuerzas de Dios. Si somos llenos a continuo, podremos hablar lo que Dios nos dé para hablar. Podemos testificar lo que Dios quiere que testifiquemos y podemos vivir vidas en comunión con nuestros hermanos como Dios quiere que la vivamos. ¿Cómo podemos vivir vidas en comunión dentro de la iglesia? Escuche, la cual está llena de pecadores, si no lo sabía, llena hasta el tope de pecadores, los cuales aún viven dentro de un cuerpo de muerte y batallan contra el pecado en nuestras propias fuerzas. No podemos. Cuando tengo que lidiar con, pues me voy a poner a Saúl porque está ahí ya muy inspirado. Cuando tengo que lidiar con Saúl, si tengo que lidiar con Saúl, yo no puedo ir a mis propias fuerzas, porque mis propias fuerzas los voy a destruir, ¿sí o no? Tengo que ir ¿cómo? En la llenura del Espíritu Santo, para poder entonces hacerlo como Dios me manda a que lo haga. ¿Entendió? Con nuestros hijos es igual.
Usted puede corregir a sus hijos en sus propias fuerzas, o lo puede hacer en la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, en la llenura del Espíritu de Dios. De la misma manera que el Evangelio nos ha salvado, aún en medio de nuestra condición caída, este mismo Evangelio nos ayuda y enseña en cómo vivir los unos con los otros para testimonio de los de adentro y de los de afuera. ¿No le gustaría a usted que alguien dijera, no, en esa iglesia, ahí sí se aman de verdad? Gloria a Dios por eso. En esto conocerán que son mis discípulos, el que os amareis los unos a los otros. El Espíritu Santo es el que nos capacita para enfrentar la oposición según la magnitud de cómo se levanta. Pero escuche, para que aprenda a orar. Mientras más nos amenacen y nos intimiden, más de nuevo pedimos para predicar. Mientras más nos querramos aferrar a lo material, más oportunidades pedimos para dar. Ese es despegar de eso. Mientras más se levante la división, el rechazo y la crítica en contra nuestra, aún dentro de la iglesia, escuche, más pedimos el amarnos los unos a los otros. Pero todo esto lo hace el Espíritu de Dios. No somos nosotros, no es usted, es el Espíritu de Dios. De otra manera, seremos cristianos carnales. Me refiero a cristianos sin poder, viviendo en medio de una sociedad que está esperando, escuche, que está esperando la revelación de los hijos de Dios. Esa misma generación que está allá afuera criticando a los cristianos, está deseosa de ver gente que realmente se levante en el poder de Dios y que testifiquen de Dios, no con sus palabras, sino con sus hechos. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y vamos a orar para que Dios nos llene del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un domingo al año. Es cada día. Cada vez que tengamos la oportunidad. Especialmente cuando nuestro corazón se aferre a cosas que no debería aferrarse. Señor, lléname de tu Espíritu. Dame tu poder para desprenderme y poder ser de bendición. Yo ahora pido que usted levante las manos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor. Padre, yo te pido que en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestro estrés, en medio de nuestro afán, en medio de nuestra ansiedad, Señor, tú nos capacites para que nos llenes de poder, para poder ser de bendición para otros, para servirte primeramente a ti, Señor, para poder hablar con denuedo tu palabra. Pero no queremos ser solamente predicadores sin vivir lo que predicamos. Por tanto, también necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, de la llenura de tu Espíritu Santo para poder vivir en comunión. Necesitamos, Señor, aprender a perdonarnos los unos a los otros. Necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros, ser pacientes los unos a los otros, a suplir unas necesidades los unos a los otros. ¿Cuán lejos ha caído la iglesia del siglo XXI? De la iglesia que tú diseñaste. Yo te pido, Padre, que primeramente que tú nos perdones en esta tarde. Que tú nos perdones, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque hemos tratado de vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sin la llenura del Espíritu Santo. Hemos estado llenos de nosotros mismos. Hemos estado llenos de nuestro propio amor para con nosotros. Nuestros ojos han estado llenos de nuestra propia necesidad. Y yo te pido, Padre, en esta tarde que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Enséñanos a vivir vidas que te agradan, Señor. Enséñanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Enséñanos a ser sensibles a tu voz. Enséñanos a discernir tu voluntad por encima de nuestra voluntad, Señor. Para esto necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Y tú la das sin reproche a todo aquel que te la pida. Vez tras vez vemos en el libro de los Hechos la llenura del Espíritu Santo. Y también vemos de paso cómo es que entonces ellos mismos se proveían las necesidades los unos a los otros. Lo material era arrancado a sus vidas.
sus ojos ya no estaban en ellos mismos, sino en el necesitado. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes de tu poder, que tú nos llenes de tu poder. Padre, esa palabra que tú usas, no te equivocaste, Señor. Que mientras más intensa sea nuestra búsqueda contigo, Señor, más luz podamos dar, más claro podamos ver en este camino que a veces se oscurece tanto, Señor. No nos dejes menguar, Señor. No nos dejes menguar en la oración, no nos dejes menguar en el estudio, no nos dejes menguar en tu palabra, no nos dejes menguar, Señor, en la comunión los unos con los otros, en el congregarnos. No nos dejes menguar en el dar, no nos dejes menguar, Señor, en interceder los unos por los otros. Todo esto es parte de la llenura del Espíritu Santo en tus hijos, Señor. Llénanos más de ti mientras sacas de nosotros el yo en nuestras vidas. Que nuestra oración sea como la de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue, Señor, para que tú crezcas, para que tú seas exaltado. Y es nuestra oración, Señor, en esta tarde. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que tu llenura de nosotros sea evidente, Señor. Te pido por la iglesia en esta tarde. Yo te pido por ello, Señor, que tú nos llenes, que como iglesia tú nos llenes. Y que cada día más necesitemos más y más de ti. Más y más de ti. Ya basta de cavar cisternas vacías que no retienen agua, Señor. Enséñanos a buscar el agua viva que tú das. Que tú das, Señor. Llénanos más y más de tu presencia. Llénanos más y más de tu palabra, Señor. Pero no para obtener conocimiento, sino para ser hacedores y no solamente oidores. Te pido que tú llenes, Señor, a cada persona en este lugar, aún los niños en sus clases. Te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta oración no caiga, Señor, en oídos vacíos, ni tampoco sea depositada en odres viejos. Necesitamos renovar nuestros odres para que tu vino nuevo, Señor, pueda ser entonces depositado en nosotros. Te pido, Padre, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Te rogamos que tú hagas esto en medio de tu pueblo. Tu iglesia necesita un avivamiento. Tu iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te pido que tú nos llenes más y más, hasta que nuestra copa rebose, Señor. Hasta que nuestra copa rebose. Te pedimos, Padre, que tú hagas conforme a tu voluntad en medio nuestro, Señor. Yo confío que tú harás. Yo confío que tú llenarás a aquellas personas que realmente han pedido que sean llenos para poder testificar, no solamente con palabras, pero con sus vidas, Señor. Ayúdanos, te pedimos en esta tarde, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia dice amén y amén. Sí, Señor.